¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Sergio Rosa. Vamos a ver en esta oportunidad la práctica del módulo 2. El módulo 2 trata básicamente del método simplex. El método simplex es un método matricial que se utiliza para resolver problemas de programación lineal. Básicamente consiste en dos fases. En una primera fase buscamos una solución inicial y posteriormente en una segunda fase lo que hacemos es probar para ver si esa solución es óptima. Si no es óptima, lo que hace el método, buscamos otra solución y la volvemos a probar, así hasta encontrar la solución óptima. Básicamente el método matricial se utiliza para resolver tanto problemas de maximización como problemas de minimización. Si ustedes han visto la parte teórica, han visto que hay restricciones de menor o igual, mayor o igual y de igualdad. Bueno, el método simplex se utiliza también para resolver cualquier tipo de restricción. Lo que hacemos normalmente primero es transformar lo que son las inecuaciones en ecuaciones, ¿sí? Y a partir de ahí armar una tabla con una disposición conveniente para nosotros. Las inecuaciones se transforman, en el caso que tengamos restricciones de menor o igual, se le agregan variables de holgura para transformar la inecuación en ecuaciones. Y en el caso que tenga variables restricciones de mayor o igual, agregamos variables de exceso. Eso lo que hacemos es transformar las inecuaciones en ecuaciones, esto es llevarlo a la forma estándar. De acá sacamos toda la información que nos hace falta para armar la tabla del simplex. Bueno, vamos a los conceptos claves. Como recién dije, la forma estándar básicamente consiste en transformar las inecuaciones en ecuaciones. Es muy importante para después armar la tabla del simplex. ¿Qué tipo de variables encontramos en un problema de programación lineal? Básicamente encontramos las variables principales del problema, que son las variables de decisión. Vamos a tener variables de holgura, variables de exceso y en el caso que tengamos restricciones de mayor o igual, también se agregan variables artificiales. Como había dicho anteriormente, el método simplex es un método matricial, ¿sí? Y se trabaja normalmente con soluciones básicas. De ahí el concepto tan importante de qué es una solución básica. Todos los problemas de programación lineal, cuando los llevemos a la forma estándar, siempre van a tener más incógnitas que ecuaciones. Con lo cual, nosotros para solucionar este problema vamos a tener que hacer variables iguales a 0. ¿Qué cantidad? Básicamente n menos m variables iguales a 0, ¿sí? Y ahí obtenemos una solución básica. En el módulo anterior ustedes vieron el método gráfico y básicamente las soluciones básicas son los puntos extremos. Las variables básicas son las variables que son mayores que 0. Las variables que nosotros hacemos 0 le llamamos variables no básicas. Iteración es un concepto muy importante también y se le llama al paso, digamos, de una variable, de una solución básica a otra solución básica. A eso nosotros le llamamos iteración. Prueba de la razón es una prueba que hace el método para saber si la solución esa solución básica que hemos encontrado es óptima o no. Bueno, variable ingresante y variable saliente, el método simplex va trabajando de a una variable por vez, con lo cual
ingresa una variable que ya vamos a ver cómo, cuál es la variable, cómo se determina la variable que ingresa, y posteriormente para meter esa variable tenemos que sacar otra variable, que es una de las variables que está a la base. Con lo cual, la que ingresa le llamamos, va a pasar a ser de no básica a variable básica. Bueno, vamos ahora a la situación problemática. Vamos a la situación problemática. En este caso se trata de una empresa que produce dos tipos de productos, mesas y sillas básicamente, las cuales utilizan básicamente dos recursos, en este caso materia prima, horas máquinas, y en la última fila le hemos agregado el ingreso. Por cada silla que vamos a construir, básicamente utiliza 2 unidades de materia prima. En el caso de la mesa, utiliza 5 unidades de materia prima. Y en cuanto a las horas máquina, para la producción de una silla se necesitan 2 horas máquina, y en el caso de las mesas se necesita 1 hora máquina. En la última columna a la derecha le está mostrando la disponibilidad de cada uno de los recursos. En el caso de la materia prima se dispone de 1600 unidades, y en el caso de las horas máquinas estamos disponiendo de 800 unidades. Bueno, si consideramos como variable de decisión XS, que sería la cantidad de sillas a producir por mes, es muy importante cuando definimos las variables tener en cuenta la unidad de tiempo, porque en este caso se trata de un problema de planificación, con lo cual es muy importante la unidad de tiempo, ya que no es lo mismo planificar por día, planificar por semana o planificar por mes. Entonces, identifiquen siempre la unidad de tiempo. En el caso de XM, representa la cantidad de mesas a producir por mes. Y un poquito más abajo van a ver el modelo. Como estábamos hablando de ingreso, en este caso el problema se trata de un problema de maximización. El ingreso que nosotros tenemos por cada silla es de 70 pesos, que multiplicado por la cantidad XS, que es una cantidad variable porque no sabemos qué cantidad vamos a producir, esto se va a encargar, digamos, del modelo de resolverlo y encontrar exactamente cuál es la cantidad. Entonces, 70 por XS, que es la cantidad que vamos a producir, nos daría el ingreso por el lado de las sillas, que se sumaría a los 40 pesos, que es un ingreso unitario, que multiplicado por la cantidad XM nos daría la cantidad o el ingreso total que se produce por las mesas, ¿sí? La suma de ambos términos nos daría el ingreso total. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de maximizar. Y bueno, el problema va a estar sujeto a una serie de condiciones, que las condiciones son las restricciones. Recuerden que las restricciones son condiciones que se deben cumplir, ¿sí? Como están ambas restricciones representan recursos, van a estar expresadas con el signo menor o igual. En este caso, fíjense que por cada silla, al utilizar 2 unidades de materia prima multiplicado por la cantidad que vayamos a producir, da la totalidad de la materia prima utilizada en la producción de sillas, que se suma a la cantidad, que sería 5 por XM, la cantidad total de materia prima utilizada en la producción de mesas, la que no puede pasar los 1600 que nosotros tenemos disponibles. De ahí que tenga el signo menor o igual. En el caso de la segunda restricción, habla de las horas de máquina y bueno, también
cada silla utiliza 2 horas, con lo cual multiplicado por la cantidad que vayamos a producir nos da el consumo total de horas máquinas en la producción de sillas, que se suma a 1 por XM, que sería el consumo total de horas máquina para la producción de mesa, y eso no debe pasar las 800 unidades que nosotros tenemos disponibilidad. Y por último está la condición de no negatividad, es decir, que no se pueden producir cantidades negativas. Bueno, vayamos a las actividades que ustedes van a tener que desarrollar. Por un lado, lo que vamos a hacer es transformar el modelo a su forma estándar, ¿sí? Como primera actividad o la primera parte. La segunda parte es bueno, explicar, digamos, qué tipo de variables se van a agregar y básicamente qué representa cada una de ellas. Como segunda actividad vamos a ver, vamos a construir la primera tabla del simplex y determinar cuál es la solución de la misma, esa tabla inicial. Bueno, determinar si es óptima o no esa tabla, y si no es óptima, vamos a determinar qué variable entra y qué variable sale en el siguiente paso. Como actividad 3, vamos a resolver el problema aplicando el método simplex hasta encontrar la solución óptima. Bueno, alumnos, ahora tienen 40 minutos para resolver estas actividades.
Bueno, alumnos, acá está la resolución de la actividad número 1, que era pasar el modelo original a su forma estándar. Fíjense que para llevarlo a la forma estándar lo que se hace es transformar las inecuaciones, esto es las restricciones básicamente, llevarlo a la forma de ecuaciones. Como las dos restricciones que teníamos eran de recurso, tenían el signo menor o igual, lo que hacemos para transformar en ecuaciones es sumarle una variable que para la primera restricción le llamamos S1. Como la primera restricción está asociada a la materia prima, S1 representaría la cantidad sobrante de materia prima en el caso de que sobrasen unidades. S1 inclusive podría tomar el valor de 0, ¿sí? Entonces agregamos S1 y desaparece el signo menor o igual y aparece el signo exactamente igual a 1600. En el caso de la segunda restricción, como pueden ver, hemos agregado la variable S2. La variable S2, como está la segunda restricción, está asociado a las horas máquina, S2 representaría la cantidad sobrante de horas máquinas, que esa variable S2 podría asumir el valor de 0 en el caso de que se agote completamente ese recurso, ¿sí? Entonces, agregando esta variable, desaparece el signo menor o igual y aparece el signo exactamente igual, ¿sí? Entonces nos queda 2xs más 1xm más S2 igual a 800. Fíjense que en el último renglón tenemos las condiciones de no negatividad. Lo que hemos hecho, hemos incorporado S1 y S2 a la condición de no negatividad. Por otro lado, fíjense que S1 y S2 la hemos incorporado también a la función objetivo. Para que no altere la función objetivo, la hemos incorporado con coeficiente 0. Con lo cual, la función objetivo quedaría maximizar z, 70xs más 40xm más 0s1 más 0s2. Bueno, con esto quedaría resuelto, digamos, la primera actividad. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a la pizarra para la segunda actividad. Bueno, vamos a construir ahora como parte de la segunda actividad la tabla inicial del método simplex. Para ello vamos a utilizar un renglón que lo vamos a llamar genéricamente CJ, ¿sí? Vamos a tener un vector que lo llamamos el vector solución. Ya vamos a ver cuáles son los valores. Vamos a anotar el conjunto de variables. Esto, si ustedes recuerdan, desde la forma estándar que tenemos xs, xm, s1 y s2 son todas las variables que nosotros tenemos en la forma estándar, ¿sí? Vamos a agregar una columna que le vamos a llamar xk y otra columna con ck. Vamos a ver qué son esos valores, ¿sí? Toda la información que nosotros tenemos en la forma estándar del problema de programación lineal, lo que vamos a hacer es sacar toda esa información y ubicarla en esta tabla. Lo único que la vamos a ubicar con una disposición conveniente para nosotros. Fíjense que a la altura de xs nosotros tenemos el vector 2, 2, ¿sí? A la altura de xm tenemos el vector 5, 1. A la altura de S1 tenemos el vector 1,
0 y a la altura de S2 el vector 0, 1. Toda esta información que tenemos acá la hemos sacado del problema de programación lineal en su forma estándar. A la altura del vector solución lo que vamos a colocar es el lado derecho de las restricciones. Para la restricción 1 tenemos 1600, que es la disponibilidad de materia prima, y a la altura de la segunda restricción tenemos el valor de 800, ¿no? Siempre el lado derecho. En el renglón CJ lo que vamos a colocar son todos los coeficientes en la función objetivo correspondiente a cada una de las variables que nosotros hemos anotado, ¿sí? Si se fijan, a la altura de XS tenemos el 70 en la función objetivo, acá tenemos 40 y habíamos incorporado a las variables de holgura con coeficiente 0, tanto S1 como S2, ¿sí? El método simplex siempre trabaja con soluciones básicas, tengan en cuenta siempre eso. Ahora bien, lo que hace el método generalmente es hacer las variables principales iguales a 0, ¿sí? Con lo cual a nosotros nos quedaría S1 y S2. Fíjense, todo problema de programación lineal, como tiene más variables que ecuaciones, vamos a tener que hacer m menos n variables iguales a 0. En este caso, n sería la cantidad de variables y m la cantidad de ecuaciones. O sea, si hacemos n menos m variables, vamos a tener, en este caso, 4 variables menos m, que es la cantidad de restricciones, tenemos 4 menos 2, 2 variables las tenemos que hacer igual a 0. Entonces, como el método arranca con las variables principales iguales a 0, nos quedan las variables S1 y S2. A la altura de CK lo que vamos a colocar es el coeficiente que tiene en la función objetivo. En este caso S1 tiene coeficiente 0 y S2 tiene también coeficiente 0, ¿sí? Ahora, fíjense que esta es una solución básica inicial, es la solución básica inicial, en la cual S1 tomaría el valor de 1600, S2 el valor de 800, y como tienen coeficiente 0 en la función objetivo, nos daría un valor de z igual a 0. El método, fíjense que esta es una solución, tenemos que probar y ver si esta la solución es óptima o no. Daría la idea en un primer momento como que no es la óptima, eso está bien. ¿Por qué? Porque no estamos produciendo ninguno de los productos que queremos producir, pero solamente lo que queremos es una solución inicial y a partir de ahí arrancar. Vamos a calcular un renglón que lo vamos a llamar ZJ. ¿Sí? Este renglón se calcula como la suma producto del vector CK por cada uno de los vectores a la altura del vector solución XS, XM, S1 y S2. Esto es 0 por 1600 más 0 por 800 y lo colocamos debajo del vector solución. Esto representa el valor de Z asociado a esta solución. ¿Cuál es esta solución? XS y XM dijimos que las hacíamos 0, o sea sería igual a 0. S1 toma el valor de 1600 y S2 el valor de 800. Vamos a seguir calculando este renglón. Hacemos 0 por 2 más 0 por 2 y lo colocamos a la altura de XS. Hacemos lo propio para la columna a la altura de XM y tenemos 0 por 5 más 0 por 1 nos da 0 y así todo este renglón de la misma forma nos va a dar ese renglón todo 0. Ahora vamos a calcular el CJ menos el ZJ.
Este renglón que estamos calculando acá es la prueba que hace el simplex para ver si la solución que hemos encontrado es óptima o no. Fíjense cómo se calcula. Acá tenemos el CJ, acá tenemos el ZJ y hacemos esta operación, CJ menos el ZJ. Para la altura del vector solución no se calcula. Si pasamos a la columna de XS tenemos 70 menos 0 nos da 70. 40 menos 0 nos da 40. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. ¿Cuál es la prueba que hace el método simplex? Si en el CJ menos el ZJ encontramos algún valor positivo, significa que esta no es la solución óptima. ¿Cuál es la solución de esta tabla? Fíjense, si nosotros le llamamos x0 a la solución, tenemos xm es igual a xs igual a 0, S1, que lo sacamos automáticamente de acá, toma el valor de 1600, S2, lo sacamos de acá y toma el valor de 800. Por supuesto, si ustedes reemplazan S1 y S2 en la función objetivo, les va a dar un valor de Z, le llamemos Z0, igual a 0, que corresponde al valor este que nosotros hemos recuadrado. Ahora bien, como en el CJ menos el ZJ aparece un valor, digamos dos valores positivos, esto nos indica que no es la solución óptima. Entonces, ahora lo que deberíamos hacer es buscar otra solución. El método simplex, para buscar otra solución, trabaja cambiando de a una variable por vez. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es buscar en el CJ menos el ZJ cuál es el valor más positivo. En el caso de que haya algún positivo, en este caso tenemos 70 y 40, hay dos positivos, con lo cual el 70, que es el valor más positivo, me indicaría que en el próximo paso ingresaría a la base XS. ¿Sí? Ahora bien, nosotros, como dije anteriormente, el método mete una variable pero debe sacar otra para colocarla en su lugar. ¿Sí? Para saber cuál es la variable que se va de la base, lo que vamos a hacer es la prueba de la razón. ¿Sí? La prueba de la razón se calcula una vez ubicando cuál es la variable que ingresa a la base, tomamos el vector de la variable que ingresa y calculamos el valor de θ, se conoce como prueba de la razón. ¿Sí? Y el valor de θ se obtiene, en el caso a la altura del renglón 1 vamos a tener θ1 y a la altura del renglón de la segunda restricción, en este caso, vamos a tener θ2. Justamente dividiendo el vector solución por el vector de la variable que ingresa a la base. Entonces tenemos θ1 que lo calculamos como 1600 dividido 2, que nos daría 800, y θ2 lo calculamos como el vector, digamos el valor 800 que está a la altura de la segunda restricción, dividido por el segundo valor, que en este caso también es 2. Con lo cual, θ1 nos da 800 y θ2 nos da 400. Para saber cuál es la variable que se va de la base, tomamos el θ más chico. Se toma siempre el valor de θ más chico para que ninguna otra variable en pasos siguientes se haga igual a 0. Con lo cual, en este caso, como θ2 es más chico, el que se iría de la base sería S2. Lo que va a hacer el método simplex
digamos, en una segunda tabla es justamente introducir XS en el lugar de S2 y bueno, ya vamos a ver cuáles son los cálculos que tenemos que hacer en la segunda tabla. Bueno, vamos a pasar ahora a hacer la segunda tabla, es decir, ya habíamos encontrado una solución básica inicial y vimos que no era óptima porque en el CJ menos el ZJ encontramos valores positivos. Dijimos que la variable que entraba era XS y la que se iba era S2. Con lo cual, S1 va a seguir estando en la base y en el lugar de S2 va a ingresar XS. A la altura de la columna CK vamos a colocar los coeficientes de la función objetivo. Dijimos S1 tiene el coeficiente 0 y XS tiene el coeficiente 70. Si ven la tabla anterior, vimos que a la altura de S1 y S2 estaba la matriz de identidad, ¿sí? Como se va S2 de la base, lo que vamos a hacer es ubicar el vector unitario que estaba a la altura de S2, lo vamos a ubicar a la altura de XS, pero lo vamos a tener que realizar haciendo operaciones elementales sobre matrices. Si ustedes recuerdan, las operaciones elementales sobre matrices eran tres. La primera es que se pueden intercambiar dos filas o dos columnas. La segunda es que se puede tomar una fila o una columna y multiplicarla por una constante distinta de 0. Y la tercera decía que si tomamos a una fila, la multiplicamos previamente por una constante y la sumamos a otra fila. Esas tres operaciones son las que vamos a utilizar para trasladar el vector unitario que se encontraba a la altura de S2 a la posición de XS. Para ello, fíjense que a la altura de XS teníamos el vector 2, 2, con lo cual a la altura de la variable que ingresa a la altura de XS vamos a tener que hacer 1 el valor de 2, con lo cual para llegar a ese resultado lo que vamos a hacer es multiplicar a toda la fila por un medio, con lo cual en el lugar que teníamos 2 se transforma en 1. A la altura del vector solución teníamos el valor 800 multiplicado por un medio, nos va a quedar 400, ¿sí? A la altura de XM teníamos el valor de 1, que multiplicado por un medio nos va a quedar un medio. A la altura de S1 estaba el valor 0 y a la altura de S2, que estaba el valor 1, se transformaría en un medio. O sea, fíjense que acá hemos tomado la fila 2, la segunda restricción, y la hemos multiplicado por un medio, que es una de las operaciones elementales sobre matrices. Ahora, el primer 2 que estaba a la altura del primer renglón lo tenemos que transformar en 0. Para transformarlo en 0 lo que vamos a hacer es tomar esta fila que ya hemos calculado, la vamos a multiplicar por el opuesto al valor que queríamos hacer 0, en este caso 2, o sea, vamos a multiplicar por menos 2 y se la vamos a sumar a la primera fila. Fíjense, menos 2 por 400, se lo sumamos a 1600, nos daría 800, ¿sí? Menos 2 multiplicado por el valor 1, se lo sumamos, nos daría menos 2, sumado a 2 nos da el valor de 0. Fíjense que acá ya tenemos, con estas operaciones hemos logrado que a la altura de XS se encuentre el vector unitario. Ahora hacemos lo propio con el resto de la fila. Menos 2 por un medio nos daría menos 1, que sumado a 5 nos queda
4. Menos 2 por 0, más 1, nos queda 1, y menos 2 por 1/2 nos queda menos 1, más 0 sería menos 1. Bueno, esta es una segunda tabla. Esta es otra solución básica, con lo cual deberíamos probar para ver si la solución es óptima o no. Para ello repetimos lo que hicimos anteriormente, calculamos el ZJ como la suma producto del vector CK por cada uno de estos vectores. Con lo cual voy a tener 0 por 800 me da 0, más 70 por 400 nos da 28.000. Este representa el valor de Z, como dijimos anteriormente. Vamos a la columna de XS, tengo 0 por 0 más 70 por 1 me da 70, 0 por 4, 0 más 70 por 1/2 me da 35, 0 por 1 más 70 por 0, esto sería 0, 0 por menos 1, 0, 70 por 1/2 me da 35. Ahora, calculamos el CJ menos el ZJ, que es la prueba que hace el método simplex, para saber si es óptimo. A la altura del vector solución, ese valor no lo calculamos. Si a la altura de XS tenemos 70 menos 70, es 0. 40 menos 35, me queda 5. 0 menos 0, 0. 0 menos 35, me quedaría menos 35. Recuerden que esta es la prueba que hace el método simplex para saber si es óptima la solución que hemos encontrado. Esto es CJ menos ZJ. Fíjense, como encontramos un valor positivo, esto significaría que en el próximo paso entraría a la base XM. Fíjense que esta es otra solución, y esta solución es mejor que la anterior, porque fíjense que en la tabla anterior teníamos un valor de Z igual a 0, y en esta tenemos un valor de Z 28.000. Ahora bien, si le llamamos X1 a esta solución, ¿cuáles serían los valores? Fíjense, XS aparece en la tabla, esto le llamamos comúnmente que aparece a la base, y el valor está a la altura del vector solución. Fíjense que aparece con un valor de 400. XM, en este caso, fíjense que no aparecería a la altura de XK, con lo cual decimos que no está a la base. Variable que no está a la base vale 0. ¿Sí? Después tenemos S1, que S1 también está a la base, fíjense, toma el valor de 800. Y nos quedaría S2, que S2 dijimos se fue de la base en este paso, y en el lugar estaba XS, o sea, con lo cual es no básica y toma el valor de 0. Y el valor, llamémosle Z1, fíjense lo que está acá recuadrado, toma el valor de 28.000. Pero todavía no es la solución óptima porque encontramos un valor positivo en el CJ menos el ZJ. Ahora bien, tendríamos que hacer otro paso más, un paso más o más pasos, digamos, hasta encontrar la solución óptima. Y de acá en más se repite como hemos hecho anteriormente. Deberíamos introducir otra variable a la base en el lugar de S1 o XS y ver esa solución. Entonces, paso siguiente, vamos, sabiendo cuál es la variable que ingresa a la base, vamos a calcular el valor de tita. Esto es hacer la prueba de la razón para saber cuál es la variable que se va de la base. Entonces, sabiendo cuál es la variable que ingresa, tomamos el vector que está a la altura de la variable
ingresante y calculamos el valor de tita. En este caso, tita 1 sería 800 sobre 4 y en el caso de tita 2 sería 400 dividido 1/2. Con lo cual, fíjense, ya sabemos que esta solución no es la óptima. En el próximo paso, lo que haría el método sería introducir xm y sacar la variable S1, debido a que el valor de tita nos da más chico, o sea, nos da un valor de 200. Entonces, en el próximo paso deberíamos introducir xm y en el lugar de S1. Bueno, vayamos a la computadora, les voy a mostrar la solución definitiva. Bueno, acá les muestro la tabla final. El método, si bien tiene una tabla, una tercera tabla, como se ve acá en la resolución definitiva, yo les mostré cómo se construía la segunda tabla. La tercera tabla dijimos que se iba de la base S1, ingresaba a XM, con lo cual, con las mismas operaciones que hemos trabajado para construir la segunda tabla, se puede construir la tercera tabla. Recuerden siempre que el método trabaja con las soluciones básicas. En este caso, fíjense que la solución final, por supuesto, también es una solución básica, y en la tabla 3 encontramos la solución óptima, ya que a la altura del CJ menos el ZJ son todos valores nulos o negativos. Y la solución definitiva a nuestro problema sería XS, producir, o sea, 300 sillas, producir 200 mesas, y nos daría el ingreso máximo de 29.000 pesos. En este caso, como S1 y S2 tienen el valor de 0, significa que estamos agotando la totalidad de los recursos. Bueno, con esto damos fin a la resolución de la actividad 3. Vamos a pasar a las preguntas. Vamos al ejercicio número 1. ¿Cuál es la solución de la tabla inicial del simplex? Si ustedes ven las 5 respuestas, la correcta sería la B, en la cual XS y XM es igual a 0, S1 toma el valor de 1600 y S2 el valor de 800. Esa sería la respuesta correcta. Vamos al ejercicio número 2. ¿Qué valor toma la función objetivo después de la primera iteración? Si se fijan, analizan las distintas respuestas, la correcta es la D, y fíjense, toma el valor de 28.000. Pasamos al ejercicio número 3. Le está preguntando cuál es el valor de XM, o sea, la cantidad de mesas que se producen en la solución óptima. Si se fijan la respuesta, la correcta es la A, con XM un valor de 200 unidades. Bueno, con esto vamos a ir al cierre del módulo, a destacar un poquito cuáles son los conceptos que hemos adquirido. Bueno, por un lado, hemos aprendido a llevar un problema de programación lineal a su forma estándar. Esto es transformar las inecuaciones en ecuaciones. Como eran restricciones de menor o igual, lo que hemos logrado esto agregando variables de holgura. Hemos también aprendido
¿cuál es la solución básica? Fíjense que siempre el método simplex trabaja con soluciones básicas, esto es con los puntos extremos. Las variables básicas son las variables que aparecen en la tabla escrita, digamos, ¿sí? Las que no aparecen, o sea, son las que toman el valor de 0, a esas variables les llamamos no básicas. Y bueno, por último, cabe destacar que hemos aprendido a utilizar el método simplex, que es un método matricial y básicamente es la base, valga la redundancia, de muchos software para resolver problemas de programación lineal. Bueno, con esto damos cierre y espero que les haya servido para terminar, digamos, de adquirir los conceptos necesarios para el desarrollo del segundo módulo.